para introducir la comparecencia solicitada. Muchísimas gracias, señora presidenta, y también al conjunto de los grupos parlamentarios por permitirme comparecer en lo que para la sociedad civil madrileña reviste una doble importancia. En primer lugar, lo que supone que la primera PROCE y la primera propuesta ciudadana se haya podido sustanciar y venir en la Cámara. Es la primera vez que esa nueva herramienta para mejorar y profundizar en la participación llega a esta Cámara y, por lo tanto, es excepcionalmente positivo para reforzar precisamente la lucha contra la desafección que a veces se produce en las elecciones en el ámbito parlamentario, en el ámbito de la participación ciudadana. Hecho esto, por supuesto, es todavía más importante porque lo que venimos a tratar, y cuando en el marco de la red de inmigración le solicitamos a la entidad de la que formamos parte, la coordinadora y de la que yo soy secretario técnico, y por eso hoy comparezco en esta doble condición, si bien agradezco al Grupo Parlamentario Socialista que me lo permitiera hacer, en un cargo que puedo ejercer cada vez menos, que es el de la red de inmigración, que es mi entidad de base a la que retornaré cuando me toque. Pero, mientras tanto, hoy veníamos a hacer algo que era vital. Hacer que la primera propuesta ciudadana que se debatiera en esta Cámara fuera para luchar contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, en la base del respeto a los derechos humanos, que es el mecanismo conjunto en el que como ciudadanía debemos conjugar el conjunto de los elementos que supongan no solo el esfuerzo de la administración pública, sino también, sobremanera, el que nos da el propio mandato de tanto el Estatuto de Autonomía como nuestra Constitución. Voy a estructurar mi comparecencia rápidamente en 4 bloques. Si bien el último, que es el de las propuestas, lo dejaré para la réplica. El primero es, y creo que es lógico, es necesario, existe por lo tanto el racismo en la Comunidad de Madrid, es decir, necesitamos hacer algo, puesto que tenemos que empezar sabiendo si tenemos un reto al que confrontar. Lo segundo sería ver cuál es el ámbito competencial al que esta comunidad autónoma tendría que hacer frente. Y lo tercero, analizar exactamente qué es lo que se está haciendo hasta ahora, cómo se ha dotado el Gobierno de la Comunidad de Madrid al respecto de esta problemática en caso de existir. Yo, señorías, tengo que empezar diciendo que, por desgracia, sigue existiendo los delitos de odio, sigue existiendo el racismo y la xenofobia en la Comunidad de Madrid. Y no lo voy a circunscribir a un ámbito únicamente de las cifras. Podría acudir, y si lo desean es algo que pongo a su disposición, en el marco del informe anual de delitos de odio que la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior recoge, utilizando e incorporando los datos que se dan en todas las comisarías de las diferentes instituciones públicas, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que trazadas con la Fiscalía General nos permiten tener un mapa exacto de cuál es la cifra que se ha dado de casos de discriminación por motivo de delito de odio, dentro de los cuales entra una innumerable casuística, y que un año más, en el año 19, que es el último del que tenemos en la serie histórica de datos, sitúa los delitos por componente racial como la primera de sus causas, la primera en toda España y la primera en la Comunidad de Madrid, tanto en los datos globales como en los datos desagregados, como en los datos de victimización. Eso sigue siendo así en todas las series históricas. Pero no solo voy a hablar de cifras, voy a hablar de casos concretos, porque me parece que es lo que humaniza y que es lo que hace más fácil que entendamos la dimensión del problema. Estamos en una comunidad autónoma donde en el mes de agosto del año pasado se prohíbe todavía, y se dan casos donde se excluye del derecho a la vivienda, aun teniendo renta y capacidad, mucha renta y mucha capacidad, a las personas en función de su color de piel, el poder suscribir un contrato de alquiler. Y esto no le pasó a una persona en situación administrativa irregular que tuviera problemáticas, no. Esto le pasó a la exportavoza del presidente de Estados Unidos, que intentó alquilar una vivienda en Chamberí y no pudo hacerla por precisamente tener ese color de piel. Pero estamos también en una comunidad autónoma, enero 2021, 3 menores identificadas precisamente por agresiones y conductas racistas en el ámbito de los transportes públicos. También, por supuesto, con frases que no voy a repetir, y teníamos los vídeos, pero me pareció que era mucho más adecuado evitar a sus señorías la penosidad de tener que recoger los insultos que se le dirigen a las trabajadoras y empleadas del hogar. En el ámbito también de la empresa pública de transportes, de los autobuses de nuestra ciudad, cuando están teniendo que salir durante la pandemia a seguir haciendo posible que servicios esenciales se desarrollen. Eso, señorías, está pasando. Y está pasando por jóvenes. Está pasando por el rejuvenecimiento de aquellos que se consideran en una posición de superioridad sobre otros. Y eso, señorías, se da en nuestras instalaciones públicas, se da en el transporte, se da en el día a día. La discriminación, señorías, es como un virus. Es múltiple, masivo y simultáneo en su actuación de odio. Pero desde luego, señorías, es algo que tenemos que atajar, puesto que si tenemos claro que esos casos existen, y solo he mencionado algunos,
Tenemos más de un centenar de casos diagnosticados y determinados en el ámbito del informe que se publica anualmente en colaboración con la Consejería de Políticas Sociales, que este año, a raíz de la pandemia, se ha prorrogado para prolongarse en el mes de marzo. Este mismo mes, el día 21, es el Día Mundial de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, y allí trabajaremos con el Gobierno regional para presentar esos datos estadísticos, así como otra serie de datos. Evidentemente, como les decía, hemos trabajado en ese sentido, pero sabiendo que esto ya se ha dado, sabiendo que tenemos una situación de discriminación y de exclusión, tenemos que analizar qué es lo que hace la Comunidad de Madrid y por qué lo hace. Lo hace, señorías, porque tenemos, 1, un mandato estatutario; 2, porque tenemos una legislación en servicios sociales que estratégicamente sitúa la inclusión social y la no discriminación como un pilar fundamental, un principio ordenador de la actuación del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Y lo hacemos también porque percibimos y se presenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la recepción de numerosos fondos europeos, tanto en la estrategia de los fondos FAMI como del Fondo Social Europeo, que cofinancian, por ejemplo, lo que hasta hace poco estaba sustanciando a través de preguntas de sus señorías en esta misma mesa la directora general de Infancia. La renta mínima de inserción, las subvenciones de renta mínima están afectadas por esos mismos fondos. ¿Por qué? Para precisamente contribuir a evitar la discriminación. También así tenemos otra serie de financiaciones públicas del conjunto de las que convoca cada año la Consejería de Políticas Sociales, que no son fondos de la Comunidad de Madrid, son fondos de la Comunidad de Madrid afectados por financiación comunitaria. Eso tiene unas obligaciones, no es gratuito. Hay que cumplir una serie de objetivos, de indicadores de eficacia y de actuación. ¿Se están cumpliendo? Paso a la última parte antes de seguir con ella. Pues miren ustedes, depende. Yo podría hacer un análisis consejería por consejería. Podría decir, y lo he dicho en la parte de la exposición de motivos de la proposición ciudadana, que desde el año 97 el Gobierno de Madrid tuvo y fue, creo decir, sin ningún tipo de problema, de los mejores de todo el territorio del Estado. Teníamos una consejería dedicada únicamente a la integración de las personas migrantes. Luego tuvimos una viceconsejería. Luego tuvimos una dirección general. Ahora, señorías, ¿saben cuántos funcionarios tenemos dedicados, afectados expresamente, únicamente a las políticas migratorias? 0. Desde el año 2015. 0. ¿Saben cuántas reuniones se han producido efectivas y adecuadas conforme a la normativa del Foro Madrileño de las Migraciones o del Observatorio del Racismo que precisamente queremos trasladar? 2. ¿De qué duración? 10 minutos. Tengo las actas, las pongo a disposición de sus señorías. Por lo tanto, desde el movimiento asociativo, desde la sociedad civil, que miramos esos espacios de participación como la única herramienta para garantizarnos una vía de interlocución con el Gobierno, más allá de que, por supuesto, y estoy convencido, de que ninguna de sus señorías, ni ninguna de las personas que ha ocupado ningún puesto público, tiene la voluntad expresa de ir a por nadie por su orientación, por su etnia, por su raza o por sus creencias. Pero hay que ser eficaces y los datos son tozudos. Esos datos dejan claro que no se ha dado el impulso necesario que en otras épocas se tuvo a las políticas migratorias. Y esto, señorías, es algo lo suficientemente importante como para que no pueda estar al albur de que quien ocupe una silla u otra tenga o más funcionarios y personal para dedicarlos a un tema o más o menos ganas de hacer ese esfuerzo. Creo que ninguna de sus señorías estaría de acuerdo con que las políticas lucha contra la pobreza, de la discapacidad, de la igualdad o cualquier otra política transversal estuvieran a cero, sin área y sin actuación. Entonces, señorías, ¿por qué con casi 1 millón de personas extranjeras, de los más de 6 millones que residen en la Comunidad de Madrid, no tenemos ni un trocito de una jefatura de servicio? ¿No les parece que eso, precisamente, es en esencia discriminatorio? ¿No les parece que en esencia el que no se cumplan esos objetivos y esos indicadores, el que tengamos tan poca fuerza de trabajo, el que no destinemos esfuerzos públicos a este tipo de medidas, es en sí un ejemplo clarísimo de discriminación? Entiendo y puedo comprender, y lo veo lógico, que en determinados momentos de coyuntura económica muy estrecha se hiciera un proceso de condensación de diferentes áreas de gobierno. Eso, desde luego, puede llegar a entenderse puntualmente. Pero lo que no puede entenderse es que se haga una competencia de derechos entre el conjunto de los colectivos vulnerizados. No se puede querer o pretender sostener un discurso en el cual a una persona se le señala, oiga, es que yo lo voy a destinar a darle de comer y por eso no tengo para poder defender su dignidad. No, miren ustedes, es que no puede ser que la dignidad se venda a cambio de un plato de lentejas. Es que no podemos permitir ese tipo de discurso en nuestra comunidad. Es que lo que tenemos que hacer es defender que los órganos que están y que existan o sirvan para algo o se disuelvan. No hay más, señorías, que pueda aportar en ese sentido. Porque si seguimos como estamos desde el año 2015, para eso, señorías, no tiene sentido que estemos
diciendo que tenemos órganos públicos que cumplen con las directivas del Consejo de Europa o que tenemos espacios de trabajo en esta materia. Necesitamos un impulso. Ese impulso puede hacerse retomando la senda de trabajo que el decreto de estructura del Consejo de Gobierno estructuró en la Comunidad de Madrid, alterando las competencias, haciendo que estas aparte no cuesten fondos, solo necesitamos redistribuir lo que ya se está haciendo y situar las políticas de inclusión, de lucha contra el racismo y la discriminación en el marco igual que cualquier otra política transversal de la Consejería de Políticas Sociales y también de la Consejería de Justicia y Víctimas, que lo lleva hasta en su propio denominador como órgano de gobierno. Por eso, señorías, nosotras, aunque como digo me reservo para posteriormente tanto responder sus respuestas como para poder hacer una valoración más en detalle de lo que me quieran trasladar, considerábamos que esta era una actuación totalmente necesaria y sobre todo queremos señalar la importancia de que se retomen unas políticas públicas coordinadas, donde se destinen recursos suficientes. Y el mayor recurso no es que se consigne una partida presupuestaria de tanto o de cuánto, es que haya personal público trabajando en ese área, impulsándola desde dentro de los órganos de gobierno. Y esa responsabilidad, en el año y medio largo que llevamos de esta legislatura, no se ha cumplido, tampoco en la anterior. Podríamos disculpar las situaciones económicas, ahora desde luego también se van a dar, pero les corresponde a sus señorías determinar si desde lo que pedimos, desde la sociedad civil, es o no viable. ¿Vamos a hacer competir a las personas por sus derechos? ¿Vamos a hacer competir a las personas por sus necesidades? ¿O vamos a garantizar ese principio de igualdad? Por eso, señorías, entendemos que esta proposición ciudadana, la primera que se traía a la Cámara, debía reflejar el área más abandonada de todas las que hay dentro de la Consejería de Políticas Sociales para poner en valor lo que han hecho todo el personal funcionario y todos los anteriores gobiernos. Pedir que se recupere, pedir que se ponga en marcha y pedir que se incluya como política transversal en el conjunto de las medidas que nos están llamados a tomar en el marco de la reactivación, tanto con los nuevos fondos comunitarios como con el resto de las iniciativas, porque así es como nos lo mandata el conjunto de las políticas que se están aprobando en el seno de la Unión Europea y porque podemos hacer de nuevo que la Comunidad de Madrid sea un referente identitario de integración, de tolerancia y de respeto a la igualdad. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en esta proposición ciudadana, que es de mínimos, lo suficientemente amplia y generosa como para que pueda ser aprobada por el conjunto de las fuerzas políticas que están representadas en el arco de la Asamblea, para poder trabajar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el que ya hemos empezado a también desarrollar estas iniciativas para hacerlas posibles en el marco de esta legislatura. Por mi parte nada más, me da ya el siguiente turno para responder a lo que me quieran trasladar. Muchísimas gracias, don Rafael Escudero. Y es ahora efectivamente el turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios.